Es una de las líneas férreas más especiales en muchos aspectos del país, que además supone por sí sola un atractivo en lo paisajístico y turístico muy destacable. La Lleida a la Pobla de Segur está llena de detalles destacables a pesar de sus teóricas limitaciones que tienes que conocer. Hablamos de una línea de 89 kilómetros en vía única y sin electrificar que une la estación de Lleida-Pirineus y la localidad de la Pobla de Segur, en un recorrido total de algo más de hora y media y que comunica esta zona del Prepirineo con buena parte de las líneas de tren del país, con servicios en Lleida atravesando y parando en un total de 17 estaciones, destacando el tramo hasta Balaguer, la localidad más poblada del recorrido y que se engloba en las cercanías de Lleida, siendo gestionada por Ferrocarrils de la Generalitat, una línea con una historia muy especial y que estuvo a punto de ser cerrada en su día por bajo uso. Inaugurada en 1924, no fue hasta los primeros años de la década de los 80, años aciagos para nuestro ferrocarril, donde aquellos trazados con poco uso fueron cerrados en su mayoría, dejando el mapa ferroviario español muy mermado, siendo esta línea que hoy tratamos una de las que se propuso cerrar hasta que en 1984 se firmó un convenio entre Renfe, la Diputación de Lleida y la Generalitat de Cataluña, mediante el cual los tres organismos acordaban asumir a partes iguales los déficits de su explotación. Además, se ejecutó una ambiciosa inversión de 120 millones de las antiguas pesetas para realizar mejoras, aunque no sería hasta el 2004 cuando la línea pasó a manos del gobierno catalán, y ya en 2006 el material móvil fue sustituido, pero todavía bajo la gestión de Renfe. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. Fue 2016 el año donde toda la gestión, incluyendo mantenimiento e inversiones, pasará a manos del gobierno autonómico y de Ferrocarrils, introduciéndose también los modernos trenes que ahora son una de las imágenes más especiales de la línea, que a pesar de ser modernizada y actualizada en muchos detalles, mantiene esa imagen tan especial de contraste entre lo clásico y lo moderno, siendo además uno de los trazados ferroviarios más fotogénicos de España, dado el especial paisaje que atraviesa, incluyendo algún puente y viaducto de gran atractivo, siendo el puente sobre el río Segre en Balaguer el de mayor longitud, de 160 metros, mientras que el túnel más largo, de sus más de 40, es el de Palau, que roza los 3.500 metros de longitud. Las especiales características del trazado, así como su historia reciente y gestión, la han convertido en un caso aparte dentro del mapa ferroviario español, recordando más a líneas alpinas que a un tren mediterráneo, siendo además un ejemplo a seguir e imitar en otros puntos del país. Tal es así que asociaciones como la Alianza Ibérica por el Ferrocarril, a cuyo portavoz entrevistamos recientemente, la ha puesto como modelo a imitar en varios puntos similares del país, con líneas de bajo uso y que dan servicios a localidades poco pobladas, como la recién cerrada Cuenca-Utiel, o líneas que pueden volver a la vida próximamente, pero con unas expectativas de explotación bajas en cuanto a pasajeros. Actualmente esta línea presta el servicio regular con 3 unidades de diésel de la serie 331 de Ferrocarrils, unos trenes modernos y eficientes que se han convertido en la imagen de la línea, además de ofrecer con frecuencia el paso de trenes históricos y turísticos muy especiales como el mítico dels Llacs. El tráfico de la línea ronda ahora los 250.000 pasajeros anuales, cifra que ha ido a más tras la reforma de 2005 y 2006, teniendo una gran proyección de hasta 380.000 viajeros de aquí a pocos años, más aún teniendo en cuenta la cada vez mayor relevancia de Lleida-Pirineus al tener paso y parada de una gran cantidad de trenes de todo tipo, incluyendo alta velocidad, que comunican por tren esta zona con buena parte de España de forma directa, incluyendo Barcelona, Madrid, Zaragoza, Sevilla, Málaga, Bilbao, Pamplona, León, Galicia o Asturias e incluso los servicios internacionales de Renfe con Francia, estación a la que te recuerdo le dedicamos un vídeo en el canal.
En estos momentos el servicio se presta con dos demarcaciones, la Lleida-Balaguer y el trazado completo, Lleida-La Pobla de Segur, con 10 servicios en días laborables por sentido en el tramo hasta Balaguer y la mitad, 5, extendiéndose hasta La Pobla, dando servicio a localidades de baja población, incluso por debajo de los 1000 habitantes. De ahí su referencia a la hora de servir como modelo para líneas nacionales similares con poblaciones pequeñas y que o bien se quedaron sin tren y desean recuperarlo o corren el riesgo de hacerlo próximamente. Además, hay planes de ampliación hasta Sort, localidad que ya en su día estuvo a punto de ser incluida en este trazado e incluso electrificar el tramo principal con Balaguer para mejorar su servicio. Una línea de tren sin duda muy especial y a tener muy en cuenta, no solo por los amantes del ferrocarril, y que ojalá sirva de modelo e inspiración para explotaciones en más territorios donde el tren siempre se pone en entredicho. Agradecer la cesión de imágenes por parte de Ferrocarrils de la Generalitat y no dejéis de ver el vídeo reportaje a bordo del canal Los Trenes de Pera. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.